Hay momentos en la vida en los que el deseo se vuelve tan fuerte que nubla nuestra razón. Queremos algo con tanta intensidad que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para obtenerlo. Pero, ¿qué pasa cuando ese deseo nos lleva a tomar decisiones equivocadas? ¿Qué pasa cuando, en nuestra ambición, cruzamos límites que jamás deberíamos haber cruzado? Hoy te contaré la historia de un hombre que tenía un futuro brillante, un hombre que estuvo al lado de uno de los más grandes profetas de la historia, un hombre que pudo haber sido testigo de milagros inimaginables y que, sin embargo, perdió todo por dejarse llevar por la ambición. Su nombre era Gehazí. Gehazí no era un hombre cualquiera. No era alguien que no conociera a Dios o que estuviera alejado de la fe. Al contrario, él era el siervo del profeta Eliseo, el discípulo más cercano de un hombre que tenía una conexión directa con el poder divino. Gehazí tenía la oportunidad de aprender, de crecer espiritualmente, de convertirse en alguien con un propósito inmenso en la historia del pueblo de Israel. Pero había algo en su corazón que lo hacía diferente de su maestro. Mientras Eliseo vivía por fe, Gehazí tenía otros intereses. Lo que parecía una vida de servicio y aprendizaje se convertiría en una prueba que revelaría lo que realmente había en su interior. La historia comienza con un general poderoso. Naamán era el comandante del ejército de Siria, un hombre respetado, temido, pero que tenía un problema que ni su fuerza ni su riqueza podían resolver. Sufría de lepra, una enfermedad terrible que lo marcaba como alguien impuro, rechazado. Pero un día, Naamán escuchó hablar de un profeta en Israel que tenía el poder de sanarlo. Sin pensarlo dos veces, tomó un gran séquito, cargó regalos valiosos, oro, plata, ropas finas, y partió hacia la tierra de Eliseo, buscando un milagro. Cuando llegó a la casa del profeta, esperaba que éste saliera a recibirlo con honores, que hiciera algún ritual grandioso o que pronunciara palabras místicas sobre él. Pero lo que recibió fue algo inesperado. Eliseo ni siquiera salió a verlo en persona. En cambio, envió un mensaje: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán y serás limpio». Naamán, indignado, casi se niega a hacerlo, pero al final sus siervos lo convencieron de obedecer la orden del profeta. Y lo increíble sucedió. Cuando Naamán salió del agua tras sumergirse 7 veces, su piel estaba completamente restaurada. Su lepra había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Lleno de gratitud, el general regresó de inmediato a la casa de Eliseo. Quería darle algo en recompensa, quería agradecerle de la mejor manera que sabía, con riquezas. Ofreció plata, oro, ropa de lujo. Pero Eliseo lo rechazó todo. Para el profeta, el poder de Dios no se compraba ni se vendía. El milagro no era suyo, sino del Señor, y no había precio que pagar por él. Naamán insistió, pero Eliseo se mantuvo firme. No tomaría ni una sola moneda. Pero en ese momento, alguien más estaba escuchando. Gehazí observaba todo con atención. Veía los cofres llenos de riquezas, veía las ropas finas que Naamán traía desde tierras extranjeras, y algo dentro de él se revolvía. No podía entender por qué Eliseo había rechazado una oferta tan generosa. ¿Por qué no aceptar algo a cambio? ¿Por qué dejar ir una oportunidad así? Mientras Naamán se alejaba con sus riquezas intactas, Gehazí no pudo resistir más. Su corazón latía con fuerza, su mente estaba decidida. No iba a dejar que esa fortuna se escapara, y entonces hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Naamán estaba radiante. No podía creer lo que había sucedido. Durante años había vivido con la sombra de la lepra cubriéndolo, una enfermedad que no solo afectaba su piel, sino también su estatus, su vida social, su futuro. Era un hombre poderoso, un comandante respetado, pero nada de eso había podido librarlo de la vergüenza de su condición. Pero ahora, todo había cambiado. Su piel estaba limpia, restaurada como la de un niño. Había sido testigo de un milagro real, uno que ni su oro ni su rango militar habían podido comprar. Estaba convencido de que el Dios de Israel era el único Dios verdadero.
Por eso, volvió de inmediato a la casa del profeta Eliseo, ansioso por agradecerle. Cuando llegó, descendió de su carruaje con humildad. Ya no era el orgulloso general que había llegado a Israel con desconfianza y arrogancia. No, ahora era un hombre transformado. Con profundo respeto, se acercó al profeta y le ofreció un obsequio: oro, plata, ropa fina, todo lo que tenía a su disposición. Quería recompensar a Eliseo por lo que había hecho, pero Eliseo simplemente negó con la cabeza. «No recibiré nada», dijo con firmeza. Naamán insistió. Para él era impensable recibir un favor tan grande y no dar algo a cambio. No estaba acostumbrado a un poder que se manifestara sin intereses ocultos, sin un precio a pagar. Pero Eliseo no se movió. No había realizado ese milagro por dinero ni por reconocimiento. Dios había sanado a Naamán y lo había hecho gratuitamente. La bendición no se vendía. Naamán, aunque sorprendido, respetó la decisión del profeta. Agradecido, pidió llevarse un poco de tierra de Israel para nunca más adorar a otro Dios que no fuera el Señor. Luego, montó en su carruaje y partió con su séquito de regreso a Siria, llevando consigo no solo su salud restaurada, sino una nueva fe en su corazón. Pero alguien más estaba observando. A la distancia, oculto entre las sombras, Gehasí miraba con incredulidad la escena. No podía entenderlo. ¿Cómo podía Eliseo rechazar tanta riqueza? Era una fortuna lo que Naamán había ofrecido, una cantidad que podría cambiar sus vidas para siempre. Ropas lujosas, plata, oro, todo ahí, al alcance de su mano, y Eliseo simplemente lo había dejado ir. El corazón de Gehasí comenzó a arder con una sensación que no podía controlar. Una voz dentro de él le susurraba que era una injusticia, que después de todo lo que hacían, después de tanto servir, merecían algo más. No tenía sentido dejar pasar una oportunidad como aquella. Sintió su respiración acelerarse, miró a su alrededor. Nadie estaba prestándole atención. En su mente, una decisión se formó con claridad. No iba a dejar que ese tesoro se escapara tan fácilmente. Eliseo podía ser demasiado santo para aceptar una recompensa, pero él no lo era. Sin pensarlo 2 veces, giró sobre sus pies y comenzó a correr tras el carruaje de Naamán. Su corazón latía con fuerza. Estaba decidido, y no tenía idea de que estaba a punto de sellar su destino con un solo acto de codicia. Gehasí corría con determinación, su respiración era agitada, pero no se detenía. La imagen del oro, la plata y las ropas finas de Naamán llenaban su mente. No podía permitir que esa oportunidad se desvaneciera. Eliseo podía ser demasiado recto para aceptar un pago, pero él veía las cosas de manera diferente. ¿Qué había de malo en tomar algo que había sido ofrecido voluntariamente? A lo lejos, el carruaje de Naamán avanzaba lentamente por el camino de regreso a Siria. Gehasí aceleró el paso. Sus pies levantaban polvo en el suelo seco. Finalmente, alcanzó el convoy y gritó con fuerza: «¡Mi señor Naamán, deténgase!». El comandante sirio frenó sus caballos y miró hacia atrás. Cuando vio a Gehasí corriendo hacia él, con el rostro ansioso y la túnica llena de polvo, frunció el ceño, preguntándose qué podía haber sucedido. Dio la orden de detenerse y descendió del carruaje para encontrarse con el sirviente de Eliseo. «¿Todo está bien?», preguntó Naamán, con un tono preocupado. Gehasí se inclinó levemente, fingiendo estar agitado por la carrera. Respiró hondo y luego habló con voz convincente. «Sí, todo está bien, mi señor. Pero mi maestro, el profeta Eliseo, me ha enviado con un mensaje. Justo después de que partiste, 2 jóvenes profetas llegaron a nosotros desde la región montañosa de Efraín. No tienen nada. Y Eliseo me pidió que viniera a ti para ver si podrías darles un talento de plata y 2 mudas de ropa para ayudarles». Naamán escuchó con atención sin sospechar nada. Su corazón todavía estaba lleno de gratitud por el milagro que había recibido. Si el profeta ahora necesitaba algo, con gusto lo daría. «Por supuesto», dijo con una sonrisa.
Toma 2 talentos de plata en lugar de 1 y las ropas que necesites. Sin dudarlo, Naamán ordenó a sus sirvientes que sacaran las bolsas de plata y las túnicas de lino fino. Gehazi sintió un escalofrío de emoción recorrer su cuerpo cuando los tesoros fueron puestos en sus manos. Su engaño había funcionado a la perfección. Nadie sospechaba nada. Naamán incluso envió a 2 de sus siervos para ayudar a Gehazi a llevar la carga hasta cierta distancia. Pero cuando se acercaban a la casa de Eliseo, Gehazi les pidió que se detuvieran. No podía permitir que alguien lo viera con esas riquezas. «Déjenlo aquí, yo lo llevaré el resto del camino», dijo con una sonrisa amable. Los sirvientes de Naamán asintieron y se marcharon sin sospechar nada. Gehazi, con el corazón latiendo con fuerza, escondió la plata y las ropas en su casa, asegurándose de que todo quedara fuera de la vista. Respiró hondo y se quedó un momento en silencio. Lo había logrado. Se permitió sonreír, pero su victoria fue breve. Cuando regresó a donde estaba Eliseo, intentó actuar con normalidad. Caminó con tranquilidad, con las manos vacías, como si nada hubiera sucedido. Pero cuando entró en la presencia del profeta, algo en el ambiente cambió. Eliseo estaba sentado, con su mirada fija en él. Su expresión era grave. Sus ojos parecían ver más allá de lo que era visible. Antes de que Gehazi pudiera decir una sola palabra, la voz del profeta resonó con un tono firme. «Gehazi, ¿de dónde vienes?» El siervo sintió un escalofrío en la espalda. Sus pensamientos se agolparon en su mente. No podía dejar que Eliseo supiera la verdad. «No fui a ninguna parte, mi señor», respondió con voz tranquila, intentando sonar convincente. Eliseo no apartó la vista de él. El silencio en la habitación se hizo insoportable. Luego, el profeta habló con una voz que hizo que el aire pareciera volverse más denso. «¿Acaso mi espíritu no estaba contigo cuando ese hombre bajó de su carruaje para encontrarte?» Gehazi sintió que su pecho se oprimía. Sus piernas temblaron. ¿Es este el momento de recibir plata y ropas? ¿De adquirir viñedos, olivares, ovejas y bueyes, siervos y siervas? Eliseo se levantó lentamente, acercándose a su siervo. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, pero también la justicia de Dios. «Por cuanto hiciste esto, la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre». El silencio fue devastador. Gehazi apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió un ardor recorrer su piel. Miró sus manos, y su rostro se desfiguró en horror. Su piel se estaba cubriendo de manchas blancas. Sus dedos comenzaron a entumecerse. Un dolor indescriptible recorrió su cuerpo. Gehazi gritó, retrocediendo aterrorizado, pero el juicio ya había sido pronunciado. Había cambiado su futuro por un puñado de plata y unas túnicas finas, y ahora pagaría el precio para siempre. Gehazi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire a su alrededor pareció volverse más pesado, sofocante. Sus manos temblaban, pero no sabía si era por miedo o por el ardor creciente en su piel. Miró sus palmas y vio algo que lo dejó sin aliento: manchas blancas. No podían ser lo que él pensaba. No podía ser. Retrocedió un paso, su respiración se aceleró. Sentía que el sudor se le pegaba a la piel, pero al pasar la mano por su rostro, el sudor no era lo único que encontraba. Su carne estaba cambiando. Eliseo lo miraba con el rostro grave, como si ya supiera lo que iba a suceder. Como si ya viera el final de una historia que Gehazi aún no terminaba de comprender. «Por cuanto hiciste esto», la voz del profeta retumbó en la habitación. Gehazi sintió que su corazón se detenía. «La lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia, para siempre». El tiempo pareció detenerse. Las palabras flotaron en el aire por un instante que se sintió eterno. Para siempre. No era un castigo momentáneo. No era algo que podría esconder, resolver o simplemente ignorar. Esto no era como las mentiras que había dicho antes. No era algo que pudiera olvidar con el paso del tiempo. Esto era un destino sellado. Sintió su garganta cerrarse.
Intentó hablar, pero su voz se quebró, su piel ardía, sus dedos comenzaron a perder sensibilidad. Intentó moverlos con normalidad, pero era como si ya no le pertenecieran. No, no podía ser. Se miró las manos de nuevo y vio las manchas esparcirse como una sombra imparable. Subían por sus brazos, tocaban su cuello, su rostro. Se llevó las manos a la boca y sintió el hormigueo recorrerle la piel. Eliseo no dijo nada más, no había más que decir. Gehazi lo entendió. Había cruzado un límite que no podía deshacer. No solo había mentido, no solo había robado, había despreciado la gracia de Dios, había elegido la codicia sobre la obediencia. Y ahora, la maldición que Naamán había dejado atrás, la misma enfermedad que había sido borrada por la misericordia de Dios, ahora le pertenecía, por siempre. El miedo lo golpeó como un golpe en el pecho. Sin pensar, corrió. Sus pies golpeaban el suelo con desesperación. Salió de la casa del profeta tropezando, sin dirección, como si pudiera escapar de su propio destino. Pero no se puede huir de la justicia de Dios. El sol caía sobre su piel enferma y por primera vez entendió lo que había hecho. Por un momento de codicia, perdió todo lo que tenía. Había estado al lado de un profeta. Había servido a un hombre que tenía una conexión directa con el Altísimo. Había visto milagros con sus propios ojos. Y aún así, eligió el oro. Eligió las túnicas. Eligió un puñado de riquezas pasajeras sobre la bendición de Dios. Y ahora estaba solo, exiliado, marcado por una enfermedad incurable. Pero lo peor no era la lepra en su piel, lo peor era la lepra en su alma. El juicio de Dios era inapelable, y él lo sabía. Gehazi dejó escapar un grito, uno que se perdió en el viento. Ya no había vuelta atrás. La historia de Gehazi no es solo una advertencia sobre la codicia. No es solo el relato de un hombre que hizo una mala elección y sufrió las consecuencias. Es algo mucho más profundo. Es una historia que nos obliga a mirarnos en el espejo. Porque si somos honestos, todos hemos sido como Gehazi en algún momento. Todos hemos sentido el deseo de tener más, de conseguir algo que creemos que merecemos, de buscar atajos, de hacer lo que sea necesario para alcanzar nuestros propios intereses. Tal vez no hemos corrido tras un carruaje para pedir oro y ropas lujosas, pero ¿cuántas veces hemos hecho algo en secreto pensando que nadie nos veía? ¿Cuántas veces hemos justificado una mentira pequeña, un engaño insignificante, creyendo que no tendría consecuencias? Pero hay algo que Gehazi olvidó, algo que muchos olvidan. Dios siempre ve. Nada está oculto a sus ojos. Cuando Gehazi se presentó ante Eliseo, creyó que su engaño había funcionado. Pensó que su mentira lo protegería, que podría disfrutar de su riqueza en silencio, sin que nadie supiera la verdad. Pero el Espíritu de Dios lo había visto todo. Así como Dios vio a Gehazi, también nos ve a nosotros. Ve lo que hay en nuestro corazón, ve nuestras intenciones, nuestras acciones, incluso aquellas que creemos que nadie conoce. Y eso nos deja con una pregunta importante. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? El problema de Gehazi no era solo su ambición. Su problema real era su falta de confianza en Dios. Él había servido a un profeta que realizaba milagros, había visto el poder de Dios con sus propios ojos, había sido testigo de maravillas. Pero cuando llegó el momento de confiar en que Dios proveería, decidió que su propia solución era mejor. ¿No hacemos lo mismo muchas veces? Cuando enfrentamos dificultades financieras, cuando sentimos que no tenemos suficiente, cuando miramos a los demás y vemos que ellos tienen más que nosotros, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Confiamos en que Dios suplirá nuestras necesidades? ¿O empezamos a buscar nuestros propios caminos, incluso si eso significa tomar decisiones que nos alejan de Él? Gehazi pensó que la riqueza le daría seguridad. Pensó que aquellas monedas de plata y esas túnicas lo harían más importante, que cambiarían su destino. Pero lo único que consiguió fue perderlo todo. No solo perdió su salud,
Perdió la oportunidad de ser parte de la historia de Dios de una manera gloriosa. Perdió la posibilidad de ser el sucesor de Eliseo, de convertirse en un hombre de Dios. Por un momento de codicia, renunció a un futuro lleno de propósito. Y ahora, la pregunta es, ¿qué estamos eligiendo nosotros? Cuando enfrentamos pruebas, cuando la tentación toca nuestra puerta, cuando sentimos que podemos tomar un atajo, ¿qué decidimos? Porque cada decisión nos acerca o nos aleja del propósito de Dios. Cada elección que hacemos nos lleva hacia la bendición o hacia la maldición. Hoy Dios nos da la oportunidad de reflexionar, porque aún tenemos tiempo. Todavía podemos elegir correctamente. Cierra tus ojos un momento. Piensa en todo lo que acabas de escuchar. La historia de Gehazi no es solo una advertencia sobre la codicia. Es una historia sobre el corazón humano, sobre cómo, en un solo instante, una mala decisión puede cambiar nuestro destino. Pero hoy, Dios nos da una oportunidad. Si en algún momento hemos tomado decisiones equivocadas, si hemos caído en la tentación de buscar atajos, si hemos puesto nuestra confianza en las riquezas y no en Él, aún hay esperanza. Porque a diferencia de Gehazi, nosotros podemos volvernos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Ahora quiero orar contigo. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos sientas que estás de Dios. Su misericordia aún está disponible para ti. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Dios, hoy vengo delante de ti con humildad. Reconozco que muchas veces he dejado que mi corazón sea guiado por el deseo de más, por la ambición, por la impaciencia, por la falta de confianza en ti. Perdóname, Señor. Si en algún momento he puesto mis ojos en lo material y no en lo eterno, si he permitido que mi corazón se llene de codicia, de egoísmo, si he tomado decisiones que no te honran, hoy te pido que me limpies y me renueves. Señor, enséñame a confiar en ti, a creer que tú eres mi proveedor, que lo que necesito vendrá de tu mano y no por mis propias fuerzas. No quiero que mi vida termine como la de Gehazi. No quiero perder tu propósito por una decisión impulsiva. Hoy elijo rendirme a ti. Elijo caminar en integridad, vivir con un corazón puro y depender completamente de ti. Padre, te entrego mis preocupaciones, te entrego mis deseos, mis planes, mi futuro, que sea tu voluntad en mi vida y no la mía. Renuncio a toda mentira, a toda tentación, a todo deseo que me aleje de ti, y declaro que de hoy en adelante tú eres mi única fuente de provisión, mi única seguridad, mi única confianza. En el nombre de Jesús, amén. Respira profundo. Dios te ha escuchado. Si hiciste esta oración con sinceridad, Él está obrando en tu vida. Su gracia es mayor que cualquier error. Su amor es más fuerte que cualquier pecado. Y a diferencia de Gehazi, tu historia aún no está escrita. Tienes la oportunidad de hacer las cosas bien, de confiar, de elegir correctamente. Hoy es un nuevo comienzo. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo importante. No fue casualidad. Dios te trajo hasta este momento porque tiene algo para ti, porque quiere hablar a tu corazón, porque quiere enseñarte algo que cambiará tu vida. La historia de Gehazi es un recordatorio de lo que pasa cuando elegimos la codicia en lugar de la obediencia. Es la prueba de que cada decisión que tomamos tiene consecuencias, pero también es una advertencia de amor. Dios nos está llamando a vivir con integridad, a confiar en que Él es nuestro proveedor, a no vender nuestra bendición por un momento de placer o ganancia pasajera. Hoy quiero hacerte una invitación. Si esta historia tocó tu corazón, quiero que hagas algo poderoso. Primero, deja un amén en los comentarios. No es solo una palabra, es un acto de fe. Es declarar que has entendido el mensaje, que Dios ha hablado a tu vida y que quieres caminar en obediencia. Segundo, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. No te imaginas cuántas personas hoy están en la misma situación en la que estuvo Gehazi. ¿Cuántos están al borde de tomar una decisión equivocada? Tal vez Dios quiera usarte a ti para advertirles antes de que sea demasiado tarde.
Tercero, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Aquí compartimos mensajes que transforman vidas, devocionales que edifican el alma y enseñanzas que nos acercan más a Dios. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, porque lo que viene será aún más poderoso. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti, y si crees eso, dilo conmigo. Dios es mi proveedor. Escribe esas palabras en los comentarios. Decláralo. Cree en ello y prepárate para ver su mano obrar en tu vida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.